compañeros y colaboradores, los miembros de la LIMED, Astrid Virginia Flores Fuerte y Adrián Ramírez López, para la sección de las secuelas del viejo régimen, esta sección que tenemos todos los viernes aquí en el programa de Contralínea. El día de hoy vamos a abordar el tema del derecho clasista no es justicia. Muy buenos días, Astrid, y muy buenos días, Adrián. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, Aníbal, Anaí, es un gusto estar con ustedes como cada semana. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Qué tal, Anaí? Pues sí, estamos en este tema, en esta revolución de las conciencias, para hacer hincapié en que es necesario que logremos que cambie el modelo para que haya una justicia que no sea clasista, un Estado de Derecho que no sea clasista y un sistema penal que permita entender que lo fundamental es la reparación de daños a las víctimas y la protección de la sociedad y no este sistema, este modelo que tenemos que hace grandes negocios con el dolor y el sufrimiento de las personas que van a prisión, muchas de ellas con delitos fabricados y que distorsionan el modelo del sistema penitenciario con una saturación de juzgados, de ministerios públicos y de prisiones con penas trascendentales. Esa es la entrega para hoy, Anaí y Aníbal. Pues podemos empezar primero con esta parte que mencionas sobre la reparación de los daños. ¿Cómo podríamos cambiar o qué es lo que se podría hacer para cambiar este modelo de justicia y que deje de ser clasista y que tenga realmente esta reparación de los daños, Astrid? Pues mira, en primer lugar, yo creo que hay varias cosas que en el tema de un verdadero acceso a la justicia hay que ver primero, ¿no? Hay que ver con ojo de lupa. Y es decir, que para que haya un verdadero acceso a la justicia no basta nada más con esta reforma al Poder Judicial, que si bien es significativa, pues no es lo único que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Sino que hay que ir más allá. Hay que ver para empezar que muchas de las detenciones que se han dado, sobre todo durante el viejo régimen, pues han sido detenciones ilegales. Muchas de ellas han sido detenciones extrajudiciales o arbitrarias, donde, pues hay que decirlo, ¿no? Malos policías realizan esta labor porque, pues es bien sabido que a los policías que logran detener delincuentes de cierto rango, los presentan, pues les reconocen de algún modo y no se dan a la tarea de investigar más allá, sino que se vuelven cómplices de una detención injustificada y arbitraria, y que estas prácticas pues promueven la corrupción y se valen también de la vulnerabilidad de las personas, no solo los policías, sino es todo un sistema entero, ¿no? Desde fiscalías, ministerios públicos, jueces, en fin, sacan ventaja de las personas por medio de las torturas, las amenazas, los obligan a declararse culpables de delitos que no cometieron, o que si cometieron delitos, los hacen también culparse de otros cargos más, para entonces imponer penas que son sumamente altas y reparaciones del daño igualmente que son impagables para las familias, mientras, por otro lado, grandes capos o delincuentes de cuello blanco pues están en libertad, ¿no? Entonces viene esta falsa idea de estos grupos delincuenciales de que pueden hacer y deshacer lo que quieran porque pues permea la impunidad, ¿no? Y eh, esto justamente es el sello clasista de la justicia en México, donde primero se detiene, se juzga con una penalidad mayor y sin ningún beneficio a una persona que no tiene recursos para acceder a una buena defensa, que no tiene cómo sostenerse, y hasta después se investiga. Y eso si se investiga, ¿no? Y si no, pues se queda ahí en el limbo. Y por el contrario, este tipo de delincuentes como eh, delincuentes de cuello blanco, pues a la primera que se sienten mal, pues salen libres, o porque no hay elementos suficientes o cualquier otro pretexto. Está el caso de Jesús Primitivo, que es un caso que hemos venido abordando en el programa, donde él
está injustamente preso, tiene una enfermedad terminal y no está cerca de su familia porque su familia está en Baja California y en el Estado de México y no le han podido hacer otorgarle el traslado hacia un lugar cercano hacia su lugar de residencia, ¿no? Y por el contrario vemos que políticos han salido, les han dado medidas de prisión domiciliaria y por esa parte hay personas que no, entonces ahí se ve el sello clasista, ¿no? Y el tema de la reparación del daño, pues es algo que muchas veces imposibilita también el acceso a la justicia, porque muchas personas están dentro de prisión durante mucho tiempo por una penalidad sumamente alta y igualmente las reparaciones del daño son sumamente altas y no y si alcanzan beneficio o si ya cumplieron la pena no pueden salir en libertad porque todavía tienen el adeudo de la reparación del daño y es justamente lo que no queremos que ninguna persona se quede en prisión más allá de lo establecido porque no pueda pagar la reparación del daño. Aníbal y Adrián tiene algo que comentar. Creo que retomando la pregunta, porque esto que ha mencionado Astrid es muy importante, pero en esta revolución de las conciencias tenemos que entender que cuando una persona es víctima de un delito y ante la autoridad que lo persigue se demuestra que se ha cometido en realidad una conducta que es tipificada como delito, la reparación de daño debe ser inmediata. Es decir, ¿de qué sirve que una persona vaya a prisión, vaya sometida a un juicio, vaya siendo vencida después para determinar su culpabilidad o su inocencia, mientras a quien tuvo la pérdida patrimonial, el daño a sus bienes o incluso la pérdida de la salud o la muerte de un familiar, no se repara de inmediato ese daño? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Que cuando se demuestra que hay una conducta con apariencia de delito, el Estado tiene que asumir la responsabilidad subsidiaria de reparar el daño y que esa reparación de daño, una vez que se logra demostrar quién es el responsable, a esta persona se le va a hacer pagar ese daño que ha cometido y para ello tendrá que proveerle de los recursos necesarios para que lo pueda hacer. Es decir, el llevar a la prisión a una persona que tiene que reparar un daño, ¿con qué lo va a reparar si no tiene trabajo del interior? ¿Con qué lo va a reparar si no está aún señalado como culpable? Eso tiene que cambiar. Tanta gente que es víctima de defraudación, de robos, de tal, incluso no los denuncia porque pierde su tiempo. En cambio aquí, al modificar el modelo del sistema penal, colocando a la víctima al inicio, en el centro, permitiría que se repare el daño y con ello nos ahorraríamos un montón de recursos que se tienen que gastar en juicios, en procedimientos, porque la reparación se hace, por un lado, de manera inmediata, pero segundo, se logra que quien ha cometido el daño lo pueda pagar en un juicio justo y adecuado. Ese es el primer elemento. Ahora, ¿cómo se repara eso? Bueno, precisamente con las medidas alternativas en el sistema penitenciario que le da beneficios a quien acepta y repara de inmediato el daño. Es decir, ¿de qué nos sirve que haya defraudadores que se quedaron con el dinero de la gente que en sus ahorros se los tuvo? Esas personas dicen, yo me aguanto en la prisión, me aguanto unos años, mi penalidad es baja y salgo y me quedo con todo lo que defraudé a miles de personas que se les quitaron sus ahorros o en otro tipo de delitos, esta situación, sobre todo del menoscabo patrimonial de las personas. Esta visión tiene que cambiar, pero también tiene que cambiar el asunto de las penalidades tan altas, porque eso alarga los procesos judiciales, todos los recursos que se tienen que interponer y los gastos que se tienen que hacer. Simplemente traemos a colación el tema
de Francisco Javier Valencia Vázquez, cuyo daño que le dicen fueron 25,000 pesos. Este delito se cometió en el año 2020, el 28 de febrero, que lo están acusando, y al día de hoy hemos gastado como sociedad, como país, como erario, 1 millón de pesos para tenerlo en prisión, de acuerdo a los precios que se tipifican. ¿De qué nos sirve una persona que está en prisión por un daño menor de 25,000 pesos, cuyo monto incluso no se reparó de inmediato porque en ese robo recuperaron la motocicleta, se le entregaron a él? Pero bueno, Astrid nos hablará un poco más de eso, pero eso habla de la distorsión, como un delito famélico donde no hay una situación gravísima, a él se le niega el recurso por este modelo clasista, y es ahí donde tenemos que intervenir, porque hoy los jueces aplican la ley con esa visión clasista y entonces dañan profundamente a personas. Un joven que tendrá que pasar 22 años en prisión y si llegara a tener beneficios unos 11 años, pero un joven que entra de 22 sale de 34 años o saldría de 40 y tantos. Adelante. Así es, Astrid, pues para no interrumpirte y seguir con este diálogo, pues no sé qué querías comentar, te escuchamos. Pues justamente yendo hacia esta parte, ¿no? Porque también hay que ver que el negocio que significa pues este imperialismo carcelario que para poderse mantener de pie, pues ha llevado justamente a esto, ¿no? A establecer penas sumamente altas que hacen prácticamente imposible para las personas salir de prisión, que imponen reparaciones del daño que se salen de lo establecido por la Ley General de Víctimas, y también que al haber una ampliación de delitos graves, hay un mayor número también de personas que están en prisión durante largos años. Estas medidas, lejos de abonar a una justicia verdadera, pues se aleja de ella y alimenta este gran negocio, manteniendo en la cárcel a personas con una sentencia alta, con una prisión preventiva también, pues que dura muchísimos años. En casos hasta más de 20 años hay personas que no tienen sentencia y con reparaciones del daño altas, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos, por ejemplo, aquí hemos presentado de personas que fueron fabricadas culpables, de casos donde solo se detuvo y nunca se investigó también, de casos donde hubo tortura y esta tortura nunca se investigó y hasta la fecha siguen estas personas en prisión? Estas penas altas, que además a nosotros, como ya mencionó Adrián, nos cuesta demasiado, que es muy caro para nosotros mantener a una persona en prisión durante años, pues también tenemos que tomar en cuenta que dañan el proyecto de vida, no solo de las personas que están dentro de prisión, sino también de los familiares. Ahí está el caso de Jessica Vázquez Fonseca, que también hemos presentado en otras ocasiones, donde pues ella ya salió libre, pero tiene repercusiones en su vida, en tanto en lo económico como en lo psicológico. Le ha costado demasiado reintegrarse. Ahí está el caso de Francisco Javier de la Cruz Mejía, que salió pues sin nada, sin papeles, sin casa, sin familia, sin trabajo y sin las condiciones físicas para poder buscar un trabajo, dado las secuelas de la tortura que le dejó la detención. Y no nada más secuelas físicas, sino psicológicas también, ¿no? Entonces ahí ya hay un daño al proyecto de vida. Y como digo, no solo de quienes están en prisión, sino también de la familia entera, que muchas de las ocasiones destinan demasiados recursos para mantener a su familiar dentro de la prisión en condiciones mínimas, y las familias pues pierden prácticamente todo, y esto pues no debería de ser de esta manera cuando no hay necesidad, cuando hay delitos que no ameritan penas altas y que pueden salir por un monto adecuado de reparación de daño, porque pues esta también es otra vertiente, ¿no? Esos casos donde la persona, como decía hace rato, ya cumplió su pena, ya alcanza una preliberación y bien puede salir en libertad, pero no se la otorgan porque pues tiene el adeudo, ¿no? Y es justamente esto no lo que no debe de pasar, y esto no significa que se esté impartiendo justicia, y eso hay que tenerlo muy claro, y por eso también insistimos en que las penas deben de ser menores,
que la pena máxima debe ser de 20 conmutable a 10 y que la reparación del daño sea acorde a la cuantía del delito. Ahí, como decía ya Adrián, está el caso de Francisco Valencia Vázquez, que hemos presentado también en otros momentos en el programa, donde pues el monto de la moto o del vehículo que fue robado a la víctima, pues no pasa de los 25,000 pesos y a él se le impuso una pena de 25 años y la familia pues ya lleva gastado más de 250,000 pesos en el caso y pues ni siquiera, lo más sorprendente de este caso es que Francisco ni siquiera cometió el delito. Recordemos que a él lo señala la víctima solo porque hace un reconocimiento pues sumamente escaso, donde solo lo reconoce por las orejas y la nariz y nada más, ¿no? Cuando la víctima pues ni siquiera alcanzó a ver quién le robó la moto y además de que fue inducido por los mismos policías aprensores para que lo señalaran a él. Entonces, estas penas que no van acorde al delito y que sobrepasan, pues nos cuesta demasiado a nosotros como sociedad. Tan solo tener a Francisco, pues ya no tiene como 4 años, ¿no? Porque menciona Adrián que en el 2020 pues ya costó más del 1,000,000 de pesos. Entonces, le quedan 21 años de prisión. ¿Cuánto nos va a costar tenerlo ahí por 21 años que le restan? Y luego aparte, ¿cuánto le va a costar a él y sobre todo a su familia? No solo en lo económico, sino en lo moral y en lo personal, tenerlo ahí. Saldría, como menciona Adrián, de unos 40 años, por ahí así más o menos, pero ¿con qué saldría, no? Sin un proyecto de vida, sin nada, la familia sumamente desgastada, y es justamente estas situaciones que no queremos que se sigan repitiendo y esta es otra cosa que se debe de revisar, que haya una verdadera reinserción social, que los que estén en prisión por un delito que no cometieron no salgan de ella o no estén dentro de ella pues convirtiéndose en verdaderos delincuentes, ¿no? Ya sea porque en las cárceles pues sí hay grupos de presión, hay grupos organizados de delincuencia que ejercen presión hacia otros presos para que se unan a ellos y entonces por medio de amenazas y en complicidad también con las mismas autoridades penitenciarias pues los obligan a cometer delitos, siendo que pues algunos de ellos ni siquiera están ahí por haberlo cometido, ¿no? Entonces, regresando un poco al tema de las penas altas y de la ampliación del catálogo de delitos, pues debemos de evitar también que el Poder Judicial se siga saturando más con delitos que lleven a la persona a una larga estancia en la cárcel, porque ya vimos que el costo que pagamos pues es demasiado y debemos evitar esta sobresaturación, porque esto da pie a la corrupción, a la inacción, a la dilación del proceso, en el proceso de impartir justicia y lleva al Poder Judicial a tener mayores necesidades y así mismo a pedir mayor presupuesto del que ya tienen para hacer frente a estas necesidades por esta saturación de casos y esto aún con lo que ellos ya tienen hasta ahorita de presupuesto, pues no ha dado resultados. Entonces son varias cosas que tenemos que revisar para hacer efectiva una verdadera justicia y quitarle ese sello justamente que decíamos en un inicio, ese sello clasista, elitista, racista del sistema de justicia de nuestro país, que no nada más tiene que ver con el Poder Judicial, sino con todo este sistema que mencionaba, que va desde las fiscalías hasta los jueces y magistrados. Aníbal, Nancy. Perdóname, Anaí. No te preocupes, Astrid. Pues muy importante esta exposición que hacen. Les agradecemos pues por esta participación en en este segmento del programa que se llama Secuelas del Viejo Régimen. Es muy interesante, sintetizando un poco pues de lo que nos hablaron, es que este derecho clasista en México prevalece porque hay violaciones a los derechos humanos, ya que se ven vulnerados porque no todos tienen
un acceso a una justicia imparcial y efectiva, y también por esta falta de información que hay hacia las personas, estos tecnicismos que existen también en el propio pues derecho, que en cuanto a la reparación del daño, pues esta también se convierte en un privilegio, porque no todos pueden costear estos procesos legales, o bien no todos pueden negociar de la misma forma. Y el sistema penitenciario, que era un poco relacionado con lo que nos presentaba Adrián la semana pasada, pues también profundiza estas desigualdades por este tipo de pues cadenas, este tipo de digamos planes que se tienen todavía dentro de estos sistemas penitenciarios, estas penas excesivas, que tampoco hay unas políticas enfocadas en que de verdad exista una reinserción social verdadera, y esto también aumenta pues esta desigualdad en cuanto a en la condición económica, y también afecta derechos básicos de las personas. Aníbal, ¿algo que agregar? Sí, también, pedirles una reflexión final sobre esto que estaban mencionando, porque tanto Astrid como tú, Adrián, estaban diciendo que esta parte del sistema penal acusatorio pues tiene estas características en las que no se investiga, ¿no? Simplemente se detiene y luego se juzga a la persona, y se supone que con las distintas reformas al sistema penal acusatorio que fueron sucediendo en las últimas décadas, pues este tipo de sistema pasó de uno inquisitorial a uno que era de juicios orales, y que se supone que la diferencia principal implicaba ahora la presunción de inocencia. Entonces, pedirles una reflexión final al respecto, porque parece que Sí. no está siendo así. Mira, Aníbal, Anaí, algo que vale la pena reflexionar es hacer el yo acuso a jueces, magistrados y ministros. El yo acuso porque ellos dicen y saben realmente el derecho, saben las normas y aceptan que los jueces estén fuera de control. Estos jueces de control que se vendieron como esta postura garantista de cuidar el debido proceso y la debida diligencia es falso. Esos jueces que dan amparos para efectos y prolongan los juicios, esos jueces que niegan la tortura y aceptan la convalidación de pruebas. Mira, en el caso de Francisco Javier, a él lo detienen por un delito diverso. Casi siempre lo asocian a las personas con delitos contra la salud, que traía droga, que con fines de venta, porque es muy fácil sembrar eso. Lo detienen para eso, y ahí, sin que el Ministerio Público tenga una fotografía, tenga un retrato hablado, tenga una descripción de quien robó la motocicleta, allá en esa, los juzgados llevan a la víctima a que reconozca a Francisco Javier, porque les llamó la atención de que él tenía dos orejas y una nariz y se ajustaba a la descripción típica de lo que ellos tenían como dato, pero no tenían ningún dato. Es decir, ahí tú ves cómo inducen al testigo. Entonces el juez de control dice, bueno, aquí hay una imputación directa de la víctima que está reconociendo a quien le robó, y por lo tanto yo acepto esa investigación. Y cuando le decimos, no, pero mira, toma en cuenta que a él lo detuvieron y que lo reconocieron sin que tuviera ningún dato cierto para que el Ministerio Público pudiera decir, de entre los detenidos que hay en Barandilla, este ajusta a la descripción de quien le robó la motocicleta a la persona. No hay tal. Eso, ¿qué hizo el juez? Dice, pero como a mí no me interesa porque es una carpeta diversa y yo estoy conociendo del delito de robo, entonces allá liberan a la persona del delito, le dan la libertad por el delito contra la salud, para inculparlo en este otro delito. Y el juez de control diciendo, oye, pero no me investigaste las cámaras de seguridad, no me investigaste el lugar donde le robaron la moto, que era una taquería o donde venden tortas, no preguntaste con la gente, no me mostraste cámaras, aquí está la motocicleta que usaron para robar la motocicleta del otro señor, a quién pertenecen las placas, quién compró esa motocicleta, de quién es, nada investigaron.
Simplemente detienen a una persona, se la llevan, que lo detienen en flagrancia y después al cómplice se lo fabrican y es este chico Francisco Javier. Y ahí está. Ahora, insisto, ¿cuánto nos ha costado tenerlo ahí en prisión? Ese tipo de delitos, no hubo violencia, pero los juzgadores dicen, pero se trató de vehículo automotor, por lo tanto, la pena está agravada. Segundo, dicen que se usó un arma, entonces hay violencia, y entonces al delito de robo se le da robo, pero por ser vehículo automotor, más la supuesta coacción moral, y le da una sentencia de 22 años y meses. Es absurdo, y no puede ser que un juez pueda dormir tranquilo sabiendo que hay una persona que está en prisión cuando él pudo haber hecho otras cosas, estar a disposición, firmar, etcétera. Y hay dudas suficientes, hay dudas razonables para liberarlo, y hay la fabricación de los delitos, pero es el modo en que los jueces administran la justicia, y de esa misma manera como actúan en contra de los pobres, de la gente sencilla y honesta como Francisco Javier, no así para los grandes delincuentes, que a ellos sí les dicen no se respetó las formalidades y por lo tanto debe liberarse y demás. Ellos saben perfectamente. Ellos que se jactan de hablar del imperio de la ley, ellos que se jactan de todo eso. Y veamos ahora, por la huelga que tuvieron, a él lo debieron haber fallado su amparo en el mes de julio. Estamos en noviembre y todavía no viene la resolución del amparo, y probablemente venga hasta enero o febrero del próximo año, y ojalá y se le dé la libertad. Pero todo ese tiempo, insisto, cada preso en el fuero común nos salen 500 pesos y en el fuero federal nos llega a salir hasta 6,000 pesos diarios por el preso. Por lo tanto, tiene que cambiar el chip, y en esta revolución de las conciencias tenemos que buscar que los presos trabajen para reparar el daño, que el daño se repare de manera inmediata, y que no se tenga en prisión a personas que no tienen trabajo, que no tienen salud, que no tienen educación, que no tienen nada, y que tengan que estar siendo mantenidos por sus familias, cuando en la mayoría de los casos es el jefe de familia el que está en la prisión. Pues esta es nuestra entrega para hoy, Aníbal, Anaí. Agradecemos mucho a todos los amigos que siguen Contralínea. No, al contrario, agradecemos nosotros porque nos muestran cómo funciona, en un caso particular, todo el sistema del Poder Judicial que pues tiene todo este tipo de vicios. Les agradecemos su participación y esperamos contar con ustedes el siguiente viernes. Gracias. Buen día. Pues vamos cerrando el programa y vamos a recuperar unos videos porque se anunció que se repatrian 220 piezas que forman parte del patrimonio cultural mexicano. La restitución de los bienes culturales, pues ha quedado muy claro que resulta esencial para entender mejor nuestro pasado, por supuesto, pero también para valorar nuestro presente y también para construir a partir de ello un futuro más rico, más justo, más equitativo. Y en el caso de nuestro país, esto alimenta de manera muy importante el proceso de transformación de la vida pública nacional. Ya se ha dicho, efectivamente, cómo en los últimos años México logró avances muy importantes y se reincorporaron a nuestro país y a nuestra vida un gran número de bienes culturales mexicanos que estaban en el extranjero. También celebraciones como las de hoy nos ayuda a entender mejor la importancia que tiene la prohibición de la comercialización y venta de este tipo de bienes en todo el mundo, porque nos va permitiendo significar cada día mejor, diría yo, su valor histórico-cultural,
pero además el valor que tienen sobre la identidad de las y los individuos y de las naciones. Es decir, estos bienes juegan un papel fundamental en el proceso de consolidación de la identidad de las sociedades, siempre lo han tenido. Y eso pues se vuelve algo que tiene un valor intangible extraordinariamente valioso y que cada vez más personas en más países lo entienden y en consecuencia lo defienden. Y todavía hay mucho que avanzar en este tema. Pues ahí las palabras del secretario de Relaciones Exteriores y también Claudia Curiel, secretaria de Cultura, habló sobre la importancia de la labor de recuperación del patrimonio cultural mexicano. A los amigos y amigas de Argentina, Canadá, Estados Unidos y Suiza, por lo cual estamos hoy aquí para platicar de las 220 piezas que se recuperaron. Para nadie es sorprendente ni nuevo que México es uno de los países con mayor patrimonio cultural. Ha sido muy importante el trabajo que se hizo en la administración pasada, como mencionaba Diego Prieto, por un acompañamiento y una voluntad política importante, donde bajo esa coordinación se lograron el retorno de alrededor de 14,000 piezas. Por supuesto que en coordinación y con la cooperación de todos y todos ustedes, con la coordinación de Relaciones Exteriores. México además es de las contadas culturas originarias en el mundo. Ayer también de manera simbólica con la presidenta de México hablamos de la fuerza de las artesanas de México como patrimonio vivo y para ella es central el apoyo al tema cultural en México. Todo el apoyo para recuperación de patrimonio material, inmaterial y el trabajo que haremos en patrimonio vivo se verá reflejado también en coordinación con muchas otras de las instituciones y será algo que estaremos trabajando y presentando con ustedes. A mí me da mucho gusto llegar y que podamos presentar esto a las pocas semanas de nuestra llegada. Agradecer, por supuesto, el trabajo que hicieron nuestros compañeros anteriores, Alejandra Frausto, a todos los equipos que empujaron, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, por supuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Diego Prieto, a la Cancillería, porque consolidaron un modelo de trabajo muy importante para lo que vamos a poder continuar en este segundo piso, sin duda con una voluntad política de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para seguir consolidando y protegiendo, preservando, difundiendo nuestro patrimonio cultural en todas sus facetas. También, bueno, agradecer a todos los que participaron y de manera solidaria apoyaron para que pudiéramos recuperar estas piezas. Pues es importante este tipo de políticas de recuperación de las piezas que son parte de la historia nacional. Esto empezó en el sexenio anterior y como lo veíamos hace un momento, esta forma, esta metodología para recuperar las piezas que están dispersas en el mundo, que forman parte de la historia nacional, ya está dando resultados porque en este mes y medio de la nueva gestión ya empezaron a recuperarse más piezas para que sean después exhibidas en los museos del país. Pues con esto llegamos al término del programa del día de hoy. Les agradecemos a todas y a todos los que estuvieron pendientes de este programa, que es especial. Se cumplen 3 años del programa de Contralínea y este es el programa 732. Les damos las gracias también a nuestro equipo en producción, Javier Alvarado, Mauricio Romero, Carlos Sánchez y a Alejandro Sánchez. Y les recordamos también a la audiencia que el día lunes no tendremos programa. Nos vemos hasta el día martes. Les deseamos un excelente fin de semana y una excelente tarde. Excelente tarde, Anaí. Así es, Aníbal, pues agradecerles por estos 3 años, como bien lo mencionabas, pues ya son 3 años de las transmisiones en vivo de la revista Contralínea y esperamos seguir contando con su apoyo, con su participación. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes como Contralínea Periodismo de Investigación. Gracias.